Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy en esta emisión de Opinadores Universitarios. Mi nombre es Tirso Amante y el día de hoy tengo el placer de acompañarles como moderador de este espacio de diálogo con jóvenes pues interesados en las actividades precisamente de sus universidades, en esto que fue una transición, pues no sé, ellos nos dirán si complicada o no, en lo que es el COVID, la pandemia de COVID-19, y cómo fue su proceso de aprendizaje en el cambio de esta transición de pasar pues a una educación en línea. Y bueno, quédense con nosotros, acompáñenos este tiempo para conversar. Nos acompañan hoy y me da mucho gusto coincidir con ellos. Sandra Bustamante. Sandra es presidenta de la Federación de Estudiantes del TEC de Monterrey. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme a este programa. Estoy muy contenta de estar aquí, poder compartir mis opiniones y además escucharlas de los demás. No, a nosotros mucho gusto en coincidir contigo. También nos acompaña Selma Sánchez. Ella es presidenta de la Sociedad de Alumnos de Mecatrónica de Litson. ¿Qué tal, Selma? ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación para participar en este foro. Gracias a ti. Y también nos acompaña Eric Arriquives. Él es presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad de Sonora. Eric, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Esperemos estar participando mucho más aquí. Y también, bueno, ya decía como si fuera lo último, porque se incorpora con nosotros en este momento Catherine Borges. Ella es presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Estatal de Sonora, la UES. ¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Disculpen la tardanza, pero tuve unos pequeños inconvenientes. No te preocupes, ya es como parte de lo que nos ha tocado vivir en estos tiempos, los inconvenientes técnicos. Quizás sea parte de lo que platiquemos hoy. Bueno, pues si les parece bien, para quienes nos están viendo a través de esta producción, les comento que la dinámica será intervenir respondiendo algunas preguntas y así girar la conversación para que podamos platicar de esta experiencia. En primer lugar, y no sé, quien guste comenzar y así vamos alternándonos la palabra, me gustaría saber, en mi caso, pues soy joven, no tan joven, ya no soy universitario, no me tocó vivir esta experiencia de cerca, pero me gustaría preguntarles cómo fue, o sea, cómo se da este paso en el que sale la universidad como institución educativa y les informa sobre las transiciones que se van a dar y cómo fue la transición, o sea, fue un proceso como armonizado, donde todos los profesores comenzaron a dar sus clases, o fue retardado en ciertas clases con ciertos profesores. ¿A quién le gustaría comenzar platicando un poco cómo fue la experiencia en su universidad? Adelante, Eric, por favor. Pues por parte de la universidad, creo que sí fue un poco difícil. El problema que vivimos fue que al principio muchos de los profesores esperaban que esto durara muy poco tiempo. Entonces, durante ese espacio de no saber qué va a pasar, no saber cuándo vamos a volver, no saber si vamos a terminar o no el semestre en línea, muchos de los profesores que pues sí pusieron algo de resistencia. Entonces, al no saber cómo iba a proceder la situación y la universidad no dar todavía algo claro, fueron algunos de los profesores que decidieron esperar y no continuaron de lleno con su clase virtual como muchos otros sí se adaptaron. Entonces sí fue algo complicado y creo que sí conllevó muchísimo esfuerzo por parte de todos, tanto académicos como trabajadores de la universidad, para armar algo que no se veía venir. No era un cambio que nosotros viéramos necesario, no era un cambio que nosotros estuviéramos preparados para llevar a cabo y sí fue bastante difícil ese pequeño proceso de transición, yo creo 1 o 2 meses en el que los maestros no sabían qué iba a pasar. Creo que Eric señala algo como un punto clave y que ha pasado no solamente en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos. Cuando llega la pandemia nos sorprende y no sabemos si esto es
qué tan temporal es, ¿no? O sea, cuánto va a abarcar este periodo de tiempo de pandemia, las medidas. Sandra, en tu caso, que eres estudiante del TEC de Monterrey, ¿cómo fue este proceso? ¿El TEC tuvo otra visión desde tu perspectiva donde sí se consideró que esto podía ir más largo o pasaron por un proceso similar? En nuestro caso, nos mandaron un comunicado a los estudiantes a nivel nacional que ya no íbamos a estar yendo a clases y que la siguiente semana de esa semana en la que estábamos la iban a tomar para capacitar a todos los maestros en este nuevo modelo virtual. Entonces, la siguiente semana no tuvimos clases y ya cuando retomamos las clases ya todo era modelo en línea. Los maestros, algunos se adaptaron muy bien, otros no, pero todos tuvieron que dar sus clases por medio de Zoom. Y nos habían dicho que regresando de Semana Santa a lo mejor podía existir la posibilidad de regresar a la escuela, pero no fue así. Pues no fue así, porque ya muchos estábamos esperando que quizás hubiera como la oportunidad de ir transitando poco a poco a los espacios la que desarrollábamos nuestra vida, que ahora decimos la vida normal, ¿no? Pero bueno, quizás esto es ahora también la vida normal. En el caso de Selma, cuéntanos cómo fue para ustedes el proceso de la transición, de pasar, como dice Sandra, ¿no? O sea, al proceso virtual de aprendizaje, porque esto es como algo inédito, ¿no? O sea, si en algo he coincidido con algunas personas, con mi mamá, con tías, realmente creo que esta es la primera vez que como sociedad estamos viviendo de manera generacional un proceso al mismo tiempo. O sea, a nadie le había tocado vivir una situación como la que vivimos hoy. Y ustedes, vaya que sí, son como, pues, les tocó ser conejillos de India en un proceso de adaptación que nadie se esperaba. ¿Cómo fue para ustedes, Selma? Pues para nosotros la institución manda el comunicado de que ya no asistiríamos a la escuela en clases presenciales y algunos maestros al principio así igual no querían comenzar a dar sus clases de manera virtual porque creían que íbamos a volver. Entonces sí hubo como unas 3 semanas en donde algunos no se reportaban, no mandaban trabajo, no mandaban nada, no había comunicación con el maestro. Algunos otros sí, desde que se lanzó el comunicado, ellos comenzaron en el tema que nos quedamos y todo estructurado como era el plan de estudios. Y, sin embargo, hubo otros que sí tardaron, que sí se comunicaron por correo de alumnos, sabemos la situación, pero que ellos no tenían la posibilidad para poder dar las clases de esta manera, porque no, me tocó un maestro que era mayor y que no le sabía mucho a la tecnología, pues tuvo que tomarse su tiempo para poder adaptarse, poder entenderle y ya fue como una educación mutua porque nosotros le ayudamos al maestro a que pudiera aprender de la tecnología nueva y pues nosotros de su clase. Y algunos sí tardaron mucho tiempo en comenzar a dar sus clases y algunos que pues no lograron terminar el curso como era por ese tiempo en el que no se comenzó justo cuando ya no pudimos ir a la escuela. No había activado el micrófono. Y preguntarte antes de pasar con Catherine, ¿cómo fue en este caso, por ejemplo, de los profesores y no sé si también pasó en la Unison, Eric, de casos de profesores que pues no iniciaron a tiempo, como bien dices, ¿no? Y también en esta situación posible del entendido de, bueno, quizás esto dure una semana, quizás 2, no sabemos, ¿no? Entonces se arriesgaron de alguna manera, por lo que me cuentan, esa ya es una interpretación personal, a decir, bueno, a lo mejor lo retomo ya cuando regresemos a clases, pero no hubo tal. Y dices tú, en este momento, nos dices, Selma, no terminaron sus cursos de manera regular. ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿sí al final concluyeron con sus cursos? ¿Van a tener un periodo para recuperar esas clases? ¿O qué decidió la institución? Pues en mi caso no hubo un periodo en el que se decidiera para recuperar esas clases. Algunos sí en las últimas semanas se empezaron a retacar con todos los temas que no alcanzamos a ver y algunos otros pues sí hasta donde les dio el tiempo. ¿En la Unison, Eric, pasó algo similar? Sí, fue muy similar. Pues
Es muy distinto dependiendo de las clases, porque hay laboratorios que de plano no se pudieron llevar a cabo, pues, ¿no? Todo lo práctico, todo lo que es presencial, es obvio que ahí se dejó y cada caso se vio distinto, pero en su mayoría sí se concluyeron los cursos. Hubo unos en los que sí fue necesario un esfuerzo mayor que otros, pero en la Unison el único modelo que se utilizó fue para los alumnos que no pudieron integrarse a la modalidad virtual, los calificaron con un 1 para identificarlos. Entonces, si tú eras un alumno que no pudiste llevar a cabo las clases virtuales y tenías un 1, podías acercarte a servicios estudiantiles y ver ahí cómo poder arreglar tu situación. Incluso se les dio la opción de una baja extraordinaria por la situación. Entonces, sí. Antes de pasar con Sandra, porque veo que ahí el proceso, pues sí hubo, como desde el principio nos comenta Sandra en el TEC, hubo un comunicado donde dijeron vamos a capacitar a los profesores, y quizás ahí sí se dio como de manera más riguroso el inicio de estas clases en un modelo distinto. En el caso, Catherine, de la UES, de la Universidad Estatal de Sonora, ¿cómo fue esa transición? Pues fue también lenta, un poco lenta. ¿Se escucha bien? No sé si se escucha bien. Fue un poco lenta, ¿no? De que también no sabíamos si íbamos a regresar, estábamos al pendiente siempre pues de los correos, de los mensajes de WhatsApp, los grupos, para ver si pues había un avance, ¿no? Pero también hubo cierta capacitación para los maestros porque pues nadie estábamos preparados para esto, ¿no? Entonces fue un poco lenta la transición y al mismo tiempo pues al final estuvo un poco retacado pues, de trabajos, de exámenes en línea, también clases, pero siento que no estuvo de lleno a los temas dentro de las clases, obviamente, pues no iba a ser completo este curso porque pues no estábamos preparados, ¿no? Pero también fue un poco, digamos así, no tan rápido como ciertas universidades lo tuvieron, pues, ¿no? Sí nos vimos un poco lentos en este caso y algunos maestros también porque no sabían de algunas plataformas de cómo darnos conferencias, de cómo dar las clases, de cómo hacer los exámenes. Gracias a Dios la plataforma que utilizamos en la UES nos ayudó bastante en esta cuestión de trabajos, exámenes, portafolios, y en esta parte pues sí estamos un poquito contentos por la plataforma, ¿no? Pero para mi opinión sí estuvo un poco lento el no hacer esto antes, pues. Sandra, tú nos comentabas que en el TEC sí tuvieron como este comunicado que, digamos, marca el punto cero para ustedes como estudiantes de la universidad, porque les dicen, ¿saben qué? Vamos a tener un periodo de 2 semanas para preparar a los profesores. ¿Y qué pasa después de estas 2 semanas? ¿Vuelven a clases y se mantienen ese ritmo y lo toman de inicio hasta conclusión? Sí, fue solo una semana de capacitación para los maestros y sí, en cuanto regresamos, pues fue el mismo modelo que se utilizó hasta el final. Hubieron maestros, pues como todo, hubieron maestros que no se pudieron adaptar muy bien a la plataforma, pero continuaron dando sus clases y otros que sí, y hasta buscaron en hacerlo de forma dinámica para los alumnos. Yo percibo como, tratando de cerrar este primer bloque para hablar de este periodo de transición, de cómo se enteraron ustedes y cómo fue entrar a esta nueva dinámica, por llamarlo de alguna manera. Primero, quizás esta dificultad por parte de los profesores, la brecha generacional para conocer todas las herramientas tecnológicas, que quizás para nosotros es mucho más fácil, ¿no? Pero ¿a quién no le ha pasado que su papá o su mamá no puede usar ni el WhatsApp? Entonces, pues ahora imaginémonos un profesor que regularmente, en el caso de la Unison, que a mí me tocó vivir una experiencia como estudiante, fue que la planta docente era bastante adulta. O sea, la mayoría de los profesores estaban por encima de los 55 años. Entonces, no me imagino cómo habría sido en la escuela de sociología esa realidad, quizás hubiera sido bastante compleja. Y por otro lado, creo que lo que me comentan también de los laboratorios, por ejemplo, esto que dice Eric, de los laboratorios que son actividades que no se pudieron llevar a cabo de manera regular porque pues no estás en un laboratorio. Sandra también nos dice que hubo quienes implementaron como mecanismos mucho más dinámicos y didácticos, pero pareciera pues que al final de cuentas,
bien o mal, sacaron la chamba, ¿no? Terminaron sus cursos, yo creo que esa es la parte importante, pero ahora, pasando a un segundo bloque, si les parece, me gustaría preguntarles cómo considerarían que es esta calidad, porque si bien, claro, es como de reconocerse que ante una situación de contingencia se dé como salgan mecanismos un poco a veces que puedan ser improvisados o tal vez muy bien pensados, pero ¿cómo resultó para ustedes en un proceso de aprendizaje? ¿Consideran ustedes que evaluando quizás del 1 al 10, el proceso de aprendizaje fue bueno o malo? Y, o sea, hablando de la calidad educativa, ¿y qué creen que faltó para que pudiera ser mejor? No sé si, bueno, Catherine, tú que fuiste la última en este bloque, ¿qué te parece si iniciamos contigo? Ok. Yo considero del 1 al 10 un 8, porque también tuve algunas cosas de campo, estoy estudiando ingeniería en geociencias, y fueron algunas cosas de campo, por ejemplo, exploración. No, la teoría a que el maestro nos vaya y nos lleve al campo, de que nos explique todos esos procesos, todo lo que va evolucionando y todo ese rollo, ¿no? Y como les digo, no es la misma estar en clase a estar en tu casa, que muchas veces, ay, luego lo hago, ay, luego tengo tiempo para otras cosas. Y no es la misma poner atención en tu casa, poner atención a tu maestro en clase, ¿no? Entonces, para mí, sí le doy un 8. Ahorita, teniendo algunos amigos en verano que ya lo terminaron, dicen que ya está mejorado este sistema, pues, ¿no? Ya es como que son más horas en clase, más horas en línea en clase, y está un poquito mejor y han aprendido más cosas. Pero para mí, en este periodo que pasó, no fue mucho lo que yo pude recolectar de todas esas materias para en un futuro poderlas aplicar. Bueno, retomamos ahorita en un momento la idea que Catherine nos estaba transmitiendo, pero entonces nos comentaba Catherine que ella califica un 8, habla del proceso, dice, ya quienes están llevando cursos de verano han tenido una mejoría en estos cursos, lo cual pues parece ser una buena noticia. Y yo les preguntaría a ustedes entonces, ¿cómo, pues no sé, Selma, qué te parece si vamos contigo? ¿Cómo fue para ti? ¿Tú qué calificación pondrías a tu universidad? Y además, ¿cómo fue para ti la experiencia del aprendizaje? Bueno, entonces vamos contigo, Sandra. ¿Qué te parece? La misma pregunta. En mi caso, yo creo que es algo muy subjetivo el calificar el sistema de modelo virtual, es según cada estudiante y cómo lo vivió. Pero yo en mi caso sí le daría también un 8, ya que siento que sí hay muchas áreas que se pueden mejorar, que es una plataforma que la verdad tiene muchas oportunidades para crecer y más en la forma de aprendizaje. Yo creo que sí se puede complementar muy bien para que los alumnos puedan aprender más de una forma un poco más eficiente. La cosa está en cómo hacen este modelo para que sea de esta manera, ¿no? Y si funcione. Igual la universidad siempre estuvo abierta a recibir los comentarios y retroalimentaciones de los estudiantes para mejorar el servicio y para mejorar este sistema de modelo virtual. Y también se nos hicieron varias encuestas a nivel nacional sobre qué era lo que pensábamos, cómo nos sentíamos. Entonces, por ese lado, siento que sí existió un apoyo entre la universidad y entre los alumnos y para los alumnos. Fíjate que justo así cuando estabas comentando, te iba a preguntar que si los encuestaron, o sea, que si hubo algún ejercicio de retroalimentación para saber cómo estaban viviendo ustedes el proceso, cómo se sentían con este nuevo modelo de aprendizaje y qué expectativa tienen en tu caso como estudiantes del TEC. ¿Se les ha hecho saber, por ejemplo, si va a haber como modificaciones con base en las opiniones de ustedes como estudiantes o qué esperarían ustedes que surja de estas, pues de que les hayan tomado la opinión, ¿no? De cómo han vivido el proceso? Aún no, la verdad no tengo mucho conocimiento sobre qué va a ser el nuevo semestre. Sí sé que están viendo entre dos modalidades diferentes, una que es mitad presencial, mitad virtual y la otra que nada más es virtual, pero
me tocó que durante el semestre, por ejemplo, los directores de carrera se vieron muy involucrados con nosotros para preguntarnos que si cómo veíamos a los maestros, cómo veíamos sus clases y varias problemáticas que nosotros encontrábamos y nos ayudaron a resolverlas durante el transcurso del semestre, ¿no? Entonces, no tengo idea de cómo va a ser el próximo semestre, pero sí creo que sí lo van a mejorar. Ok. Ya recuperamos a Selva y a Catherine, pero si les parece vamos con Eric, porque ellos han mantenido el hilo totalmente en la conversación. Volvemos con ustedes. Eric, creo que algo que dice Sandra y que es bien importante por parte de las universidades es esta parte de si hay como una retroalimentación, ¿no? Yo que fui estudiante de la universidad, al final evaluábamos a los profesores, ¿no? O sea, cómo había sido la clase del profesor, cómo considerábamos esto. ¿Hubo alguna especie de mecanismo similar como el que implementó el TEC o no? Sí, pues por parte de la universidad, la misma dinámica que teníamos de evaluar a nuestros maestros se vio ampliada nada más. O sea, si nosotros calificábamos con 10 preguntas antes al maestro, ahora nos hicieron 20 preguntas relacionadas también a la modalidad, al cambio y cómo resultó este proceso. Por nuestra parte, nosotros formamos parte de la Confederación de Estudiantes Mexicanos, que es una asociación nacional, y realizamos una encuesta nacional más enfocada a lo psicológico, a cómo nosotros ante la incertidumbre nos estamos sintiendo en el cambio de este proceso, ¿no? Y arrojó muchas cosas que nos sorprendieron bastante. Sí fue muy, muy duro el cambio para algunas personas. Bastante de la población la población estudiantil se vio afectada emocionalmente con esto, puesto que la incertidumbre era lo que más nos estaba atacando en ese momento, al no saber si se iban a concluir los cursos, si íbamos a poder volver a clases, incluso algunos si podrían retomar sus empleos. Sí, es una situación que nos afectó bastante. Y conforme a la pregunta que habías hecho al principio, yo creo que es imposible calificar la transición porque fue muy distinto tanto para carreras, para universidades, como para maestros en específico. Entonces, yo veo mucha similitud entre el proceso que llevábamos antes. O sea, la calificación que brindábamos antes era por maestro, por clase. Incluso puede haber un maestro que tenga un salón que le dé una buena clase y otro que no, pues. Entonces, hubo maestros que se adaptaron muy bien, que ya traían esta dinámica virtual, que ya traían ciertas estrategias, herramientas en las que se apoyaban ellos, en su mayoría jóvenes. Como comentaba Sandra, muchos de los maestros mayores tuvieron más dificultad para adaptarse a esto y es natural, normal. Y sí, en la universidad, al menos en mi carrera contaduría, la mayoría de los maestros son mayores, pero yo sí noté una mejora muy, muy grande en el curso de verano. Realicé un curso de verano yo y se notaba la planeación, se notaba que ya no fue nada más de ahí cómo van saliendo las cosas. Se notó que se prepararon muy bien y fue lo que yo escuché con otros compañeros que también realizaron un curso de verano. Algo más estructurado, algo ya dedicado al 100% de esta modalidad virtual, pues. Y creo que si esto nos hubiera agarrado un poquito mejor parados en ese ámbito, hubiera sido la transición sin ningún problema. Pero sí fue difícil porque todo fue sorprendente, inédito, no contábamos con nada de esto. Ok. Voy con Catherine primero y cerramos con Selma este segundo bloque. Catherine, tú nos estabas contando como una parte de todo este proceso para ti, cómo evaluabas y cómo había sido. Y tú justo fuiste la que puso sobre la mesa este tema de que los cursos de verano habían sido mucho mejores, ¿no?
Entonces, inclusive tú nos comentabas que tienes a la mano varias experiencias donde te comentaron pues, que el proceso fue mucho mejor. Quizás hay una coincidencia con Eric, donde es esto de que ya estaban más preparados, ¿no? No fue sobre la marcha, sino que ya estaban preparados para que fuera un curso meramente en línea. Eh, Ahora, además de que me termines si tienes algo que aportar a la idea que estabas comentando antes de la falla técnica, me gustaría preguntarte, ¿existió en la UES alguna medida de excepción para estudiantes que tuvieran dificultades? Eric nos contaba, por ejemplo, que habían esto de los estudiantes 1, ¿no? Entonces, ¿hubo alguna medida que tomara la universidad que les ofreciera para facilitar? Pues al tema anterior, antes de que se fuera el internet, los maestros, como le digo, no estábamos preparados tan así, pero fue cuando entraron a verano, se prepararon un poquito más. Tuve algunos amigos que estuvieron ahí, con mejores clases, mejores preparados. Ya fue antes pues de eso, ¿no? Como dice Eric, a lo mejor si nos fueran agarrado un poquito antes, nos fuéramos preparado un poquito más, pues, ¿no? Y sí, los maestros evaluaban cada semana, cada mes, ya tenían evaluaciones de cada uno de nosotros, por ciertos motivos de alumnos que, por ejemplo, anduvieran en los pueblos, que no tuvieran señal o que no pudieran comunicarse con los maestros ya tenían evaluadas semanas de nosotros, pues, ¿no? Antes de salir, ellos ya nos evaluaron el primer elemento, entonces en base a eso ellos se apoyaron, pues, ¿no? Igual hubo mucha flexibilidad con los maestros en la cuestión de eso, de que los alumnos que estuvieran en los pueblos, que no pudieran conectarse, que a lo mejor no pudieron mandar algunas cosas porque no supieron, no les hizo llegar, hubo mucha flexibilidad al final para poder, de todo lo que se había mandado, al final evaluarlos a ellos, pues, ¿no? Y eso estuvo muy padre porque yo tengo algunos amigos que pues viven en pueblos muy, que no tienen comunicación, pues, ¿no? Entonces, al final pudieron sacar el semestre, gracias a Dios, y pudieron pasar al siguiente, pues, ¿no? Pero sí, el verano fue, la verdad, mucho mejor, mucho, mucho, mucho mejor. Gracias, Catherine. Ahora, por último, para concluir con la colaboración de Selma en este espacio, en este segundo bloque, bueno, igual me gustaría que nos platicaras, Selma, cómo fue en tu universidad esta experiencia de vivir el semestre, cómo lo calificarías y si hubieron medidas excepcionales como para poder entender la realidad de algunos estudiantes que quizás no tuvieran las herramientas o, como dice Catherine, los medios de comunicación adecuados para poder llevar el semestre en línea. Y bueno, pues con eso me gustaría que nos comentaras cómo fue para ustedes. Muy bien, bueno, pues en lo personal para mí, pues sí, no calificaría muy bien de esta manera en la que estamos llevando las clases, debido a que siento que en mi carrera en específico es muy difícil no es llevarlo en la práctica. Por ejemplo, teníamos algunos proyectos planeados para cada una de las clases, los cuales necesitas hacer la práctica, necesitas hacer el proyecto para poder comprender bien todos los temas que se vieron durante el semestre. Por ejemplo, en una de las materias, el proyecto final era hacer un elevador que abriera las puertas, que marcara el piso en el que iba y todo, que es algo que no se pudo hacer, y mientras estás en la práctica es donde te das cuenta si aprendiste o no. Y pues sí, algunos maestros sí tuvieron con los alumnos que no se reportaron nunca en todo este tiempo, sí se hizo una excepción con ellos en donde se les dio la oportunidad de que dieran la clase de baja o que se les calificara con los trabajos que ya habían entregado con anterioridad, porque sí hubo algunos casos en los que los alumnos no tenían el medio para poderse comunicar, o algunos no contaban con computadora, y pues sí, algunos trabajos que sí era muy necesario que contaras con algo así. Pues sí, sin duda es algo que justo no lo tocamos, no aclaramos que lo estuviéramos tocando de esa manera, pero esto de la desigualdad, ¿no? O sea, no es igual para todos, no todos cuentan con los medios. Esa es una realidad que se vive de manera distinta para cada una de nosotras y de nosotros, y que por lo visto se tomó en consideración
quizás en mayor o menor medida, dependiendo de la institución educativa. Pero a mí me gustaría pasar a otro bloque para que hablemos ya pues de lo que viene. Si tomamos en cuenta la información de las secretarías, o sea, de las instituciones públicas de salud, pues esto no tiene para cuándo. Cada vez el pico de la pandemia se va aplazando, se va aplazando, se va aplazando. Y el otro día yo escuchaba un comentario que me parece un buen punto de partida, que era un epidemiólogo que decía, al paso al que vamos a cenar el 24 de diciembre todos con cubreboca. Entonces, quizás la realidad que viene próxima o más inmediata es iniciar los cursos de manera virtual también en agosto. Entonces, ¿qué me gustaría preguntarles? Sería la misma pregunta para todas y cada uno de ustedes. ¿Qué consideran ustedes ya con base en el aprendizaje de este primer semestre de manera virtual que se tiene que implementar? ¿Qué creen que podría contribuir a mejorar la calidad del aprendizaje y la calidad pues, de los cursos que se imparten en sus universidades? Y pues eso, o sea, ¿cómo creen ustedes que esto podría llevarse de una mejor manera? Porque es probable que el siguiente ciclo escolar se lleve completamente virtual. Es probable que no. Sandra nos comentaba, por ejemplo, que se está pensando en un modelo mixto quizás, ¿no? O sea, donde un porcentaje de los alumnos acudan a clases, otros lo llevan de manera virtual. Tal vez es lo mismo con Selma. No sé si se haya planteado ese mismo escenario en la Unison o en la UES. No sé. ¿Qué te parece, Catherine, si empezamos contigo? ¿Cómo ves este escenario para el próximo semestre? Pues la verdad, a mí no me gustaría, pero si es necesario, pues sí, ¿no? Porque no es la misma el estar presencial, estar en algunas conferencias, pues no se presta la misma atención, ¿no? Aún no nos han dicho nada respecto a este tema, si va a ser presencial o va a ser por conferencias, por videollamadas, pero para mí sería prestarle un poquito más de atención a los alumnos en cuestión de aprendizaje, porque muchas veces los maestros dan el tema, pero no saben si los alumnos de verdad aprendieron o no de este tema. Por ejemplo, en campo, cuando salimos los maestros nos preguntan y les tenemos que contestar de cómo, qué roca es o qué proceso estamos viendo, ¿no? Entonces, en este periodo que pasó, perdón, no se supo esa atención a los alumnos, pues, ¿no? Porque yo creo que fue como que, pues ni modo, a lo que salga, pues, ¿no? Así lo sentí yo, a lo que salga, a lo que aprendiste, ¿no? Entonces, para mi opinión es prestar un poquito más de atención a los alumnos, a lo que aprendemos, a lo que están dejando y que de verdad nos vaya a servir, pues, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor pueden rellenar el ciclo escolar con temas que a lo mejor pues no nos van a servir, ¿no? Entonces yo creo que si va a ser en este caso así, me gustaría a mí que fuera de esa manera, pues, ¿no? De meter temas que de verdad vayamos a aprender y prestarle un poquito más de atención en lo que aprendemos y estamos aplicando, ya sea exámenes, encuestas, evaluaciones, etcétera, etcétera. De hecho, creo que Catherine menciona algo que veníamos hablando ahorita también, que es esto de la evaluación, ¿no? Yo coincido con Catherine que quizás la evaluación que en sus universidades se hizo va a ser un proceso muy importante para que se atienda no solamente la parte de aprendizaje y de calidad educativa, sino también la parte, como decía Eric, que sucedió en la universidad, como también psicológica, ¿no? O sea, cómo se sienten los estudiantes. Selma, en tu caso, ¿cómo te imaginas tú el próximo semestre y qué crees tú que tendría que hacer tu universidad para mejorar esta realidad de los estudiantes, de las y los estudiantes? Pues yo creo que sí sería una muy buena idea que se hiciera un plan de estudios mixto en donde a lo mejor cierto porcentaje de alumnos y con sus debidas precauciones y cubrebocas y todas las medidas que se han estado informando, ya que siento que sí, muchas materias y como mencionaban antes, los laboratorios más que nada no se pueden llevar a cabo virtualmente. Entonces sería una muy buena idea en la que se hiciera una combinación. Obviamente, por ejemplo, si antes las clases eran de 30 alumnos,
no sé, que fueran de 10, que es el máximo de personas que se ha estado manejando. La universidad en sí no ha dicho nada al respecto de cómo se van a llevar a cabo. Sin embargo, sí se han corrido los rumores de que el semestre va a ser totalmente virtual. O por otro lado, otra buena idea sería que ofrezcan solamente las materias de teoría que sí se pueden llevar de manera adecuada, de manera virtual. Bien, esa es una propuesta interesante. No sé si todos estarían de acuerdo en eso de llevar únicamente que saber lo de teoría y que quede cerrado por lo pronto lo de práctica. Eh, en mi caso, yo hubiera podido llevar todas las materias porque era pura teoría, pero claro, pues, pensando por ejemplo en ingenierías o en temas que tienen que ver con lo ambiental, por supuesto que es fundamental, ¿no? En tu caso, Sandra, ¿cómo ves tú el escenario para el TEC? Creo que ustedes, me comentas ya, les han estado planteando algunos escenarios. De hecho, a mí me tocó ver por ahí un comunicado que salió en la cuenta de Twitter de TEC y se están tratando de anticipar, pero ¿cómo crees tú que funcionaría y qué crees que sería lo mejor que podrían hacer? Sí, se hizo una encuesta al final para todos los alumnos a nivel nacional sobre qué modelo es el que ellos preferirían, ¿no? Pero esta encuesta no es una decisión final. O sea, si el alumno, por ejemplo, yo puse mixto, pero no es una decisión que yo puedo tomar al final. Esta decisión se va a ver dependiendo de la situación en la que está el campus. Por ejemplo, aquí en Sonora, la verdad, yo no veo muy probable que nos vayan a poner mixtos. A lo mejor sí en ciertas clases, por ejemplo, los laboratorios, pero así yo creo que van a tratar de hacer casi todas las clases virtuales. No se sabe todavía bien cómo va a estar. Y yo creo que algo que necesitan mucho las universidades enfocarse en, así como ya estuvieron mencionando, es el seguimiento emocional del alumno, porque, por ejemplo, estar sentado, la misma posición te cansa mucho, ¿no? Y estar poniendo atención a la computadora todo el día, por ejemplo, hay alumnos, en mi caso yo trabajo y era estar toda la mañana en la computadora y mis clases en la tarde, entonces toda la tarde en la computadora. Y terminas el día con dolor de cabeza, con dolor de espalda, ya no sabes ni qué viste. Entonces, yo creo que eso sí es algo muy importante que las universidades deben de tomar en cuenta, en cómo van a hacer que las clases se vuelvan, a lo mejor, tratar de dar la mejor calidad en educación, pero optimizando lo más que se pueda los tiempos de la clase, o ver cómo van a manejar lo de los breaks. Por ejemplo, me tocaron algunas clases que yo creo que fueron las que más me gustaron a mí ya en este modelo virtual, donde al principio de la clase el maestro hacía dinámicas de estiramiento y todos teníamos que hacer las dinámicas de estiramiento a cada cierto tiempo. Y la verdad se escucha muy, muy raro, pero funcionó muy bien para nosotros, pues porque ya te volvías a sentar a la silla y era como que, bueno, ya voy a volver a poner atención. También habían clases en las que manejaban las discusiones grupales, los debates con todos, que no era solamente un PowerPoint y el maestro explicaba, y eso también se me hace que es una manera eficiente de enseñar, porque hace que el alumno siga atento a la clase. Y también siento que se pueden apoyar de muchas plataformas que existen, por ejemplo, Kahoot, o dinámicas de juegos como Jeopardy y otras dinámicas donde hay más interacción entre el alumno y el maestro. Creo que tocas un punto fundamental. Yo, en mi caso personal también, sí, la verdad que ha sido como muy cansado, como dices, pasar tantas horas en la computadora, y coincido plenamente. O sea, la verdad es que al final de una reunión de 2 horas, por dar un ejemplo, pues estás ya frito. Ya la verdad que ya no sabes ni dónde estás, ni qué pasó, ni si aprendiste. Entonces, creo que tocas un punto fundamental, porque si estás frito en un proceso de aprendizaje, o sea, ya no estás como que conteniendo, pues ya al final ya no sabes ni qué viste, ¿no? Entonces va a ser muy importante. Creo que coincido contigo en que tendrá que tener dinámicas, porque este proceso pues va. Lo interesante aquí es que estamos ante una oportunidad, ¿no? Yo pienso de un escenario desconocido, donde va a haber la oportunidad de implementar un montón de medidas que actualmente no se implementan, pero que en esta realidad pueden funcionar y que pueden ayudar a que ustedes como estudiantes la lleven leve. Eric, en tu caso, ¿qué opinión nos das de la Unison? ¿Cómo ves que vayan a transitar? ¿Qué posibilidades ves?
y qué crees que se debería de incorporar en el sistema educativo de la universidad para que sus estudiantes aprendan, más que nada. Creo que el cambio se va a ver en el siguiente semestre. La capacidad de adaptación de cada maestro, de la misma universidad, de su sistema, yo creo que va a mejorar muchísimo a la transición que vivimos el semestre anterior. Pero sí nos exige esta situación ser autodidactas y poner un poco más de nuestro esfuerzo. No solamente esperar a el maestro, a la temática del maestro, sino también poder nosotros incorporarnos a la misma dinámica de la clase. Creo que sin duda el reto más grande es la desigualdad. Lo que mencionábamos de no todos tienen la infraestructura para llevar a cabo las clases en línea desde su pueblo. En la universidad hay una gran cantidad de alumnos foráneos en la que no todos tienen el mismo acceso a internet ni una computadora personal. Creo que ese es el reto que tiene la universidad ahorita, ¿no? El poder brindar no solo a las personas que sean capaces de tomarla, pues, ¿no? Y siento que ya nos adaptamos muy bien. Yo siento que el proceso de la transición en el siguiente semestre se va a ver y se va a reflejar en la calidad de las clases que llevemos. Siento que más que solamente adaptarnos, tendríamos que aprovechar esta situación. Ahorita prever que esto va para largo es lo primero. Siento que cuando nos estaba tomando por sorpresa el alargamiento de esto, simplemente nos íbamos adaptando. En cambio, si nosotros tomamos la iniciativa y decimos, bueno, todo este semestre se va a llevar virtual, posiblemente el siguiente se inicie una modalidad mixta, ir previendo la situación, ¿no? Que no ir un paso atrás de la pandemia, sino tomarle la ventaja. Y siento que el aprovechar la situación ahorita sería el poder ver el campo tan inmenso que nos abre lo virtual. O sea, no solamente las posibilidades de las herramientas que podemos utilizar, las dinámicas virtuales que podemos utilizar, sino el conocimiento que podemos adquirir con a lo mejor maestros o ponencias internacionales, pues, ¿no? Hacer una participación no nada más con los maestros del Estado, no solamente maestros nacionales, a lo mejor una mezcla, como ya no es viable la movilidad en esta situación, pues poder aprovechar incluso clases con maestros de otros países. Creo que sin duda le podemos sacar mucho provecho a esta situación. Por nuestra parte, por ejemplo, el Consejo se vio beneficiado porque no teníamos la posibilidad de visitar los otros campus y de estar platicando de lleno con los otros miembros del Consejo Estudiantil. Por decirte un área tan simple como es la política estudiantil, no teníamos la posibilidad de traer a todos los miembros de sociedades de alumnos de los campus de Nogales, de Navojoa, Caborca, Santana, y ahorita podemos hacer reuniones porque ya la situación lo facilita, pues. Creo que sí abre muchas posibilidades. Sin duda, esto va a ser un cambio que nos va a marcar y nos va a abrir un panorama muy distinto de cómo se aprende en las universidades. Y creo que se debe aprovechar para bien. Tal vez incluso abrir más carreras o modalidades virtuales. Si ya llevaste este proceso de adaptarte a dar clases así, a lo mejor y dentro de un año o un semestre se podrían estar abriendo carreras que fueran exclusivamente virtuales. La universidad ya cuenta con una de ellas, pero creo que sin duda esto podría abrir más posibilidades a alumnos que no tuvieron la oportunidad de acceder a una educación superior en la Universidad de Sonora al menos, el poder tomar este tipo de modalidad. Okay. Bueno, terminamos este bloque y pasamos a una breve conclusión. Ya por cuestiones de tiempo tenemos que ser bastante concisos. Pido por favor que piensen que van a intervenir 30 segundos y me gustaría hacerles como 2 preguntas.
de manera muy breve esta parte que pinta Eric, que creo que es como muy optimista en el sentido de todas las puertas que se pueden abrir, ¿no? Entonces yo les preguntaría, ¿cuál es para ustedes el mayor aprendizaje y área de oportunidad y qué ha sido lo más difícil? Digamos, si lo pueden concretar en 2 frases, una para una respuesta y otra para la otra. Si quieres, arrancamos contigo, Selma, por favor. Bueno, pues para mí el área de oportunidad sería la adaptación y pues la parte más difícil es aprender a nuevos retos que se vienen. Gracias, Selma. Catherine. Para mí lo más difícil yo creo que sería la adaptación, porque no muchos se pueden adaptar. Y lo más padre y lo más sería estar evolucionando en esto, ¿no? Y como apoyando lo que dice Eric, sacándole provecho a lo que podemos hacer, ya sean cursos gratis de algunas empresas o algunas otras cosas que nos quieran aportar algunas empresas. Y yo creo que sería eso, la adaptación y estar desarrollándonos más. Gracias. Eric. Yo me quedo con eso. La desigualdad en la infraestructura es nuestro mayor reto y creo que nuestra área de oportunidad es la internacionalización, sin duda. Sandra. Yo, como Eric, también pienso que la desigualdad que existe en México es el mayor reto para la educación en línea y pienso que este modelo es algo que no tiene límites, la verdad. O sea, ya no te quedas a la capacidad de dar clases solamente por el tamaño del salón, o por la capacidad que tiene el salón, sino ya puedes buscar maestros, como dijo Eric, internacionales, nacionales, y puedes buscar cursos en línea. Creo que hay demasiadas herramientas que se pueden explorar, que todavía no se han puesto en práctica aún, pero hay mucha área de oportunidad. Entonces, me hace que eso es lo mejor de esta situación. Pues bueno, ya a mí me toca despedir, pero antes de despedirlas y despedirlos, pues me quedo como, la verdad, muy, muy sorprendido porque, como les digo, soy joven, no tan joven, pero ya no soy estudiante. Y me da mucho gusto escuchar sus apreciaciones, que sin duda han tenido un camino complicado en este proceso, pero que han tenido una capacidad de adaptación bastante grande. Creo que hay una coincidencia entre todas y todos ustedes con que este proceso, el mayor reto es, por un lado, la desigualdad, pero que al mismo tiempo abre una serie de oportunidades en una sociedad que es cada vez más virtual, ¿no? Más tecnológica. Entonces, quizás esta es una oportunidad de transición más allá de la pandemia, más allá del encierro, más allá de las clases en línea. Pero, pues bueno, yo creo que ha sido muy importante e interesante escuchar sus apreciaciones. Van a ser ustedes parte de la generación que está marcada por la pandemia en el proceso de aprendizaje, de educación superior. A todos nos va a marcar la pandemia, es algo que a todos nos va a marcar, pero a ustedes nos va a marcar en ese aspecto particular, ¿no? De haber tenido quizás un año completo encerrados en sus casas con las computadoras, pero bueno, me sorprende mucho y me da gusto saber que han tenido esta capacidad de adaptación. Y no me queda más que agradecerles a Eric, a Catherine, a Selma, a Sandra, que nos hayan acompañado hoy, a Foro 4 por haberme hecho la invitación hoy para estar moderando este espacio de diálogo. Y pues bueno, esperemos que no sea la primera vez que coincidamos por acá. Y si ustedes vieron este contenido y les gustó, pues también compártanlo a través de sus plataformas y redes sociales. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Bye bye, nos vemos.